vamos a ver un espectáculo muy variado para todos los públicos. Van a ser juegos pues, con cartas gigantes, con aros, pañuelos que se cortan y se restauran. Va a haber mucha magia, ¿no? Hasta los dibujos de una pizarra hablan y se mueven. Bueno, pues yo trabajo también en el Agadit, en la red de teatros y auditorios, y bueno, pues lo he hecho también pues en teatros, por ejemplo en Coruña o en Vigo. Entonces es uno de los varios espectáculos que tengo que un poco va en función de lo que me piden, ¿no? Si quieren un poco que sea un espectáculo para todos los públicos, o tengo otro que es infantil, otro que es un cuentacuentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco me creé este espectáculo en este caso pues para todo tipo de público, ¿no? Para que puedan disfrutar todos, ¿no? Walk the mountains moving it now, even though I'm tired so damn hard. Pues me parece muy bien, la verdad, comparado con otros sitios y otros locales de asociaciones, por ejemplo, clubes sociales, etcétera, me parece que tiene muy buenas instalaciones, ¿no? O sea, sobre todo en cuestión de iluminación. No es normal encontrarte, a no ser que ya trabajes en un teatro, auditorio, que tenga estos focos y esta iluminación, ¿no? O sea, me parece que está muy bien, y el escenario sobre todo también, ¿no? No, el espectáculo va para todos los públicos. De hecho, básicamente voy a sacar a público adulto, aunque también hay algún juego que va enfocado para público infantil, ¿no? De hecho, los niños lo pueden ver perfectamente, aunque ellos no van a salir a colaborar conmigo, pero bueno, ellos lo van a ver, van a disfrutar y lo van a pasar bien, ¿no? Pero al público con el que voy a trabajar más, voy a intentar involucrarlos dentro conmigo del escenario, va a ser público adulto, ¿no? Todo con un toque de humor, donde hay bromas, gag, etcétera, condimenta con la magia, como es natural.